Buenas tardes, hermanos. Esta semana nos corresponde estudiar la clase de Éter 1 al 5, ya que es esta historia de este pueblo de los jareditas, ya que fueron registradas por Éter, que era descendiente de este Jared que vino de la torre, de la gran torre de Babel, y Moroni consideró tan importante incluir estos registros. El Señor le inspiró a que fueran escritos, que fueran también incorporados en este libro de Mormón, por la gran importancia que tenían para nuestros días, ya porque eran muy importantes. Por eso Moroni las incluyó, estas planchas en el libro de Mormón, y son para nuestros días, ¿ya? Y bueno, vamos a ver entonces en Éter 1.33 quién era este gran descendiente, ¿cierto?, de Jared. Y en el 33 del capítulo 1 de Éter dice: y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Nosotros sabemos, hermanos, ¿cierto?, que este pueblo había construido esta torre, ¿cierto?, para lograr alcanzar el cielo, y el Señor en su ira hizo que esta gente se dispersara y confundió el lenguaje de este pueblo. Sin embargo, ¿cierto?, Jared y su familia fueron instrumentos muy importantes para poder cumplir con algunas cosas que el Señor requería, ¿ya? Y bueno, algunos principios de esta lección dice: al suplicar al Señor, Él tendrá compasión de mí. Nosotros en Éter 1, 34 al 39 vemos las peticiones que el hermano de Jared hizo al Señor, ¿ya? Dice en el 34: y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo: suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras. Me imagino, hermanos, el temor de esta familia, ¿cierto?, que confiaba en el Señor, de pensar que su lenguaje iba a ser alterado y que no se iban a poder comunicar, que no se iban a poder entender, ¿ya? Y luego comienzan los versículos siguientes a mencionar cuáles fueron las súplicas que hizo este hermano de Jared, ¿ya? Y nosotros vemos aquí dos cosas súper importantes. Primero, que Jared tenía confianza en el Señor, pero quizás él sentía que no era lo suficientemente digno para él hacer estas peticiones al Señor. Pero vio lo altamente favorecido que era su hermano Jared, y le dijo: anda tú eres digno de pedir al Señor, a ti te va a escuchar. Y muchas veces nosotros sentimos eso con algunas personas, ¿cierto? Decimos: pucha, a ti te va a escuchar, por favor pide por mí, pide por mi hijo, por mi familia, por mi hermano, por mi padre, por mi madre, porque tú estás en una posición quizás mejor que yo, ¿ya? Y este hermano de Jared pidió al Señor, y fueron 3 súplicas las que él hizo, ¿ya? Primero, ¿cierto?, pide que aparte su ira de ellos, y que no confunda su lenguaje. En el fondo, que tenga misericordia de ellos, ¿ya? También le pide que tenga misericordia de su familia, de sus amigos, ¿cierto? Y la tercera súplica, la tercera petición fue que si tenían que irse a otra tierra, que si él los iba a echar de esa tierra, que por favor los dirigiera a una tierra mejor y que les dijera qué tenían que hacer, ya, a dónde tenían que ir, ¿ya? Entonces, en los versículos 40 al 43, hermanos, vamos a ver la respuesta del Señor a Jared, al hermano de Jared, ¿ya? Y dice: y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él, y le dijo: ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte, y allí te encontraré, e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad, y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Hermano, nosotros podemos ver acá cuán importante
es la oración, ¿cierto? La súplica al Señor, como nosotros, si derramamos nuestro corazón al Señor cuando necesitamos algo, el Señor nos escucha. Si nosotros tenemos la fe y la convicción de que el Señor nos va a escuchar, ¿ya? Y la respuesta del Señor fue certera y fue misericordiosa, porque no solamente lo protegió a él y a su familia, sino que también a sus amigos, a los amigos por los que él pidió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como miembros de la iglesia podemos pedir por nuestros amigos, por nuestras familias que a lo mejor no son sanguíneas, sino que hermanos en la fe que están pasando por algunas dificultades? Cuando se pide que nosotros podamos tener en oración a alguien, que podamos pedir al Señor, rogar al Señor, suplicar por el bienestar de alguien que nosotros conocemos, cuán importante es que podamos hacerlo, hermanos, ¿ya? Bueno, el segundo principio, hermanos, que nosotros podemos ver en estos capítulos, dice, puedo recibir revelación para mi vida. En el capítulo 2 de Éter, ¿cierto? El Señor nos enseña en cuanto a la revelación. En los versículos del 4 al 6, ¿cierto? Dice, y sucedió que cuando hubieron llegado al valle de Nimro, descendió el Señor y habló con el hermano de Jared, y estaba en una nube, y el hermano de Jared no lo vio. Y ocurrió que el Señor les mandó que salieran para el desierto, sí, aquella parte donde ningún hombre jamás había estado, y sucedió que el Señor fue delante de ellos, y les habló mientras estaba en una nube, y les dio instrucciones por dónde debían de viajar. O sea, aquí vemos que también el Señor está respondiendo a lo que pidió el hermano de Jared, ¿cierto? Esta inquietud que tenía Jared de saber que si tenían que dejar esa tierra, ¿a dónde tenían que ir? Y el Señor los dirigió, les dijo lo que tenían que hacer, que tenían que preparar, ¿cierto? Víveres, animales para el viaje, y los hizo llegar a un lugar, y desde allí Él los iba a dirigir por el desierto, ¿cierto? Y dice que aconteció que viajaron por el desierto y construyeron barcos, los cuales atravesaron las muchas aguas, y la mano del Señor los guiaba continuamente. ¿Ya? Entonces aquí vemos que sucedió todo esto, que ellos prepararon este viaje para llegar a una tierra prometida, a una tierra que el Señor les había preparado, ¿ya? Y ¿cuáles eran algunas de las promesas para los habitantes que llegaran a estas tierras, hermano? ¿Y cuáles son estas tierras? América, ¿cierto? Esta gran hermosa tierra donde nosotros tenemos la bendición de vivir, ¿ya? Y en los versículos 10 al 12 habla de algunas de las promesas para la gente que vive aquí en América. Dice, porque aquí esta es una tierra escogida sobre todas las demás, por tanto aquel que la posea servirá a Dios, o será exterminado, porque es el eterno decreto de Dios, y no es sino hasta cuando llega el colmo de la iniquidad entre los hijos de la tierra que son exterminados. Entonces aquí, ¿cierto? Está diciéndole a ellos que los que posean esta tierra deben servir a Dios. No tienen otra opción, ¿cierto? Porque si no serán exterminados. Y ahora viene la exhortación para nosotros, para los miembros de la iglesia de estos tiempos, de este año 2020, ¿cierto? Los que estamos vivos en este momento. Dice, y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar al colmo, para que no hagáis venir sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. Dice en el 12, he aquí, esta es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo, el cual ha sido manifestado por las cosas que hemos escrito. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, somos naciones libres, somos una nación que tenemos la libertad para poder adorar al Señor, para poder hacer las cosas que nosotros consideramos que son justas, ¿ya? Y dice que solamente debemos servir al Señor. Dice, si tan solo sirva el Dios de la tierra, que es Jesucristo. Y como miembros de la iglesia, nosotros servimos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien dirige esta iglesia, quien está al mando de esta religión que nosotros abrazamos y sabemos que es verdadera, ¿ya? Y estos anales fueron tan importantes porque están escritos para nosotros, ¿ya? Ahora, cuando llegaron Jared y su familia, después de este tiempo, ¿cierto? De estos 4 años que estuvieron ahí antes de cruzar este gran mar para atravesar las aguas y poder llegar a la tierra prometida, el Señor amonestó al hermano de Jared, ¿ya? Y en el versículo 30, del capítulo 2, el versículo 13, dice,
Y ahora prosigo mi narración porque he aquí aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Moriancumer, que es el nombre, ¿cierto?, del hermano de Jared. Y vivían en tiendas y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Y aconteció que a la conclusión de los 4 años el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas habló el Señor con él, con el hermano de Jared, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Hermanos, yo pienso en lo altamente favorecido del Señor que era Jared, o sea, el hermano de Jared, perdón, y pienso que yo no creo que él haya dejado de orar. No creo que por estos 4 años el hermano de Jared no se haya acordado de orar al Señor. Pero creo que al decir invocar el nombre del Señor, es mucho más que pronunciar palabras en una oración simple, repetida, vana, como muchas veces nosotros lo hacemos y caemos en esto de que nuestras oraciones no son invocaciones al Señor, sino que son simplemente costumbre que tenemos, ¿cierto? Para repetir algunas ideas, algunas frases. Pero invocar al Señor, clamar al Señor, suplicar al Señor, involucra mucho más. Es poner nuestra vida a su disposición y en sus manos. Y yo creo que hubo un poquito de dejación en la intensidad y en el esfuerzo y en la fe de la oración, más que dejar de orar. Y eso también nos ocurre a nosotros a veces, ¿cierto? Bueno, ya después cuando pasamos para el tercer principio, habla en cuanto a la revelación. En el capítulo 2 también, en el versículo 16, ya el Señor, ¿cierto?, le da las instrucciones precisas de lo que tienen que hacer para cruzar ese mar, ¿ya? Y en el versículo 16 dice, y dijo el Señor, poneos a trabajar y construid barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. ¿Ya? Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor, ¿ya? Con las instrucciones del Señor. Y ellos se pusieron a trabajar, ¿ya? En nuestras vidas, hermanos, muchas veces nosotros para cruzar este mar de desafíos que tenemos, necesitamos trabajar para construir estos barcos que nos lleven a la tierra prometida, ¿ya? Después vemos los desafíos que enfrentaron al ya empezar a construir estos barcos, ¿cierto? En los versículos 18 y 19 habla de dos grandes problemas que se iban a enfrentar ellos, ¿ya? Primero es que cómo iban a respirar, porque los barcos iban a ser sellados, iban a ser ajustados, y el hermano Jared tenía esta preocupación de cómo iban a poder respirar. El Señor les dio esa solución, les dijo lo que tenían que hacer, que tenían que abrir, ¿cierto?, la abertura, después cuando se llenara abrirla de abajo, y le dio la solución. Pero al segundo desafío, al segundo problema, a la preocupación que tenía, el Señor no le dio la solución. Y esa preocupación era de cómo iban a iluminarse, porque estos barcos iban a ser ajustados, sin ventanas, sin luz, ¿cierto? Iban a estar en las profundidades del mar, iban a ser azotados, dice, por las olas, por el viento, por hasta monstruos marinos que iban a ver y que iban a parecer que se los iba a tragar el mar. Entonces, el Señor le dice al hermano de Jared, le dice que ¿qué le sugiere él? ¿Ya? Entonces, vamos a ver en el versículo 23, dice, y el Señor dijo al hermano de Jared, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, ¿ya? Porque iban a ser hechos pedazos, ni llevaréis fuego, porque no os dirigiréis por la luz del fuego, ¿ya? Y ahí le dice al hermano Jared, ¿cierto? Ve tú, ¿qué me sugieres? ¿Qué puedes hacer? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos con ciertos desafíos en nuestras vidas, cuando nos falta esa luz, el Señor nos dice, ya, ¿qué vas a hacer tú para que esta luz llegue? Para que puedas tener esta luz en tu vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Ya? Y nosotros tenemos que ofrecerle soluciones al Señor. ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Ya? Y en el manual dice lo siguiente. Para llegar a la tierra prometida, los jareditas se enfrentaban a un enorme obstáculo, atravesar el gran mar. La expresión gran mar puede ser una buena descripción de lo que a veces parecen
nuestras pruebas y desafíos. En ocasiones, tal como fue el caso de los jareditas, atravesar nuestro propio gran mar es la única manera de cumplir con la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros también muchas veces debemos cruzar este mar con nuestras soluciones, con nuestras iniciativas y mostrarle al Señor lo que estamos dispuestos a hacer, ¿ya? Y en Éter 3, la solución que busca el hermano de Jared, dice en el versículo 1, dice, y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que se llamaba en el monte de Chelem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas como el cristal, transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo, oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, y ahora he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti. El hermano de Jared reconoce su indignidad, reconoce su nulidad frente al Señor, y le dice, sé que tú eres santo y que nosotros somos indignos, ¿ya? Más abajo dice, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestro deseo. Con la plena confianza le estaba hablando de que él sabía, ¿cierto?, de que iba a recibir una respuesta, que iba a recibir esta respuesta del Señor. En el versículo 4, hermanos, dice, y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. El Señor estaba viendo ya la fe de este gran hombre, esa fe ciega de que, Señor, yo sé que tú vas a hacerlo, tú vas a arreglar todas las cosas, ¿cierto? En el 6, ya, vemos que esta fe del hermano de Jared hace que pueda visualizar el dedo del Señor, ya, que su velo sea descorrido. Y dice, sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho esta palabra, aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano Jared, y vio el dedo del Señor. Ya aquí dice que vio que era el dedo como el de un hombre, por lo tanto era a semejanza de él. Y bueno, sabemos que él se asustó, ¿cierto? Y que cayó delante del Señor, ¿ya? Y ya en el 9, el Señor le dijo, a causa de tu fe, has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, ¿ya? Porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. De no haber sido por esta extremada fe del hermano de Jared, no habría podido ver el dedo del Señor, ¿ya? Y muchas veces nosotros, por no tener esa fe que necesitamos, no podemos ver la mano del Señor en nuestra vida, solamente porque nosotros no tenemos la fe suficiente. También al hermano Jared se le permitió ver una visión del mundo, ¿ya? Y en el versículo 25 leemos, dice, cuando el Señor hubo hablado estas palabras, mostró al hermano Jared todos los habitantes de la tierra que había habido, y también todos los que había de haber, y no lo ocultó de su vista aún hasta los cabos de la tierra. Él pudo descorrer su velo y pudo ver nuestros tiempos, pudo ver toda la humanidad hasta los fines de los cabos de la tierra, ¿ya? Entonces él tuvo una visión completa de la humanidad, de todos los hombres, de todos los hijos de Dios, ¿ya? Y eso fue gracias a esta fe que tenía el hermano de Jared, ¿ya? En el capítulo 4, ya cuando Moroni está sellando estos escritos en los versículos 11 y 12, leemos, ¿cierto? Dice, pero el que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá y dará testimonio, porque mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno, y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno viene de mí, porque el bien de nadie procede sino de mí. Yo soy el mismo que conduce a los hombres a todo lo bueno, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí habla directamente que estas cosas proceden del Señor, que estos escritos, que estos anales, estas planchas sagradas proceden del Señor, porque nos inducen a hacer lo bueno, nos inducen en querer hacer las cosas mejor de las que las hacemos, ¿ya? Y la invitación del Señor es para nosotros, para estos tiempos. En el versículo 14 dice, venid a mí, oh casa de Israel, y os será manifestado cuán grandes cosas el Padre ha reservado para vosotros desde la fundación del mundo, y no han llegado a vosotros por motivo de la incredulidad. He aquí, cuando rasguéis ese velo de incredulidad,
que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. La invitación, hermanos, es para que nosotros podamos invocar su nombre, para que podamos arrepentirnos, para que podamos venir a Él con un espíritu contrito, con un corazón quebrantado. No tenemos que ofrecerle grandes sacrificios al Señor, solamente nuestro corazón arrepentido, nuestro deseo de poder mejorar. Hermanos, es sin ninguna duda que estos registros sagrados fueron incluidos porque el Señor así lo quería. Moroni los incluyó en estos anales de esta gran nación jaredita que finalmente también fue exterminada por causa del orgullo, ¿cierto? Porque no pudieron arrepentirse después de muchas generaciones de su iniquidad y de su orgullo. El Señor les amaba y confiaba en ellos y los invitó a arrepentirse, y también a nosotros nos hace la misma invitación, que nosotros podamos llegar al conocimiento del Señor, que este velo de incredulidad pueda apartarse de nuestros ojos, que podamos creer que el Señor tiene todo el poder para poner luz en nuestras vidas, para poder guiarnos a nuestra tierra prometida a través de este mar de desafíos, de dificultades, y que nosotros debemos ofrecerle al Señor qué estamos dispuestos a hacer para poder alcanzar estas metas. Comparto esta clase, hermanos, sabiendo que estas cosas son verdaderas y que son para nuestros tiempos, y las comparto en nombre de Jesucristo. Amén.